¿Consideras que la digitalización de la sociedad ha afectado de manera negativa los procesos reales de socialización y la capacidad de los niños de desarrollar su creatividad? Tanto como el papel y la... Yo siento que el papel le ha hecho mucho daño a los niños. Se la pasaban, leían libros, todo el tiempo leyendo libros. Y luego en la escuela les daban unas hojas en blanco y tenían que llenar lo que diga el profe y hacían cosas. Y luego matemáticas, y hacían matemáticas en papel. El papel los tenía absorbidos. Luego cuando salieron los cómics, el papel era lo peor. No. El papel es un peligro. El papel acaba con la creatividad de los niños. Porque claro, los cómics ya vienen dibujados. No pueden dibujarlos los niños, ¿no? Ni siquiera vienen para colorear. Y están dibujados además por señores que cobran un platal. Mi amigo Mark, que es uno de los portadistas de Spider-Man, te lo puede decir. Cómo pinta él. El papel fue malísimo para los niños. Y luego, claro, hacían avioncitos de papel. Entonces, no. El papel es una tecnología absolutamente dañina, perjudicial del todo, permitido la difusión de ideas muy negativas. Y luego había hasta porno en papel, ¿te ves? Había revistitas con fotos, unas fotos tremebundas. No. Yo creo que hay que preocuparse por el papel, porque es exactamente lo mismo. No seamos idiotas. La digitalización agrega una capa adicional a la socialización de los niños, pero no la sustituye. A los niños les sigue gustando jugar con niños. Mi hijo es, primero que nada es un jefe del Fortnite, cuidado. Ahora está jugando además uno de baloncesto, donde puedes hacer a tus propios jugadores, que está haciendo unos jugadores casi supermanes. Pero él va a la pista a jugar, y tiene sus amigos, y entrena en su equipo, y tiene sus amigos en la escuela. Y es creativo a veces con la computadora. Ayer me estaba enseñando unos edificios que están diseñando en una cosa que están haciendo en tecnología en la escuela. Y todos los jóvenes que diseñan videojuegos y todos los jóvenes que diseñan no solo las historias de los videojuegos, la música de los videojuegos, las narraciones de los videojuegos, los personajes de los videojuegos, los fondos de los videojuegos, no son creativos. Y es generalmente gente muy joven, muchos de ellos con el pelo verde y más piercings de los que puedas haber encontrado en una tribu amazónica del siglo XVII. ¿Y son creativos? Claro que lo son. Y no te digo los que están haciendo el CGI de las películas. Eso no es creativo. Un niño no está solo ahora. Yo no estoy solo. Yo, cuando quiero hablar con un amigo, puedo tenerlo en el teléfono. No necesito irme a Lugo, que me queda 2-3 horas, para hablar con mi amigo Vicente. Entonces, estamos todos los días comunicándonos. Eso no es una socialización que te valga. No es una socialización que gane la autorización de quién. La gente que cree que estás viendo el teléfono, dice, no estoy viendo el teléfono, estoy leyendo el periódico, estoy leyendo un libro, estoy viendo un video, estoy conversando con un amigo, aunque venga yo solo en el autobús con él. No estoy viendo el teléfono. Usted ve el teléfono porque usted ve el medio, pero no ve el fin de la socialización, del aprendizaje, de la diversión, del conocimiento, del disfrute y de todo lo malo que contiene cualquier medio de comunicación. Quienes quieren reducir el tiempo de pantalla, ¿qué quieren? ¿Aumentar el tiempo de papel? Pues estamos en las mismas. No, entonces hay que decir que los niños no estudien, no sepan, no experimenten nada más que jugar en la calle. Una gran preparación, bien. ¿Y eso me puedes decir en qué beneficia al niño? 2 horas, 3 horas está bien, mi hijo va 2-3 horas a la pista a jugar, y no solamente juegan baloncesto, juegan fútbol y se van a tomar algo, y se cuentan cosas, son niños que hablan. Pero esa tecnofobia que se ha desarrollado en contra de lo digital verdaderamente me preocupa, y me preocupa muchísimo. Lo que tenemos que hacer es usar bien nuestras herramientas, no atacar nuestras herramientas, porque ninguna herramienta de las que se ha generado el ser humano en toda su historia se ha podido echar para atrás. Los que tendríamos que quitarles el teléfono a los niños. Yo conozco niños a los que no le van a dar teléfono hasta los 16 años. Tienen 14, todos sus compañeros tienen teléfono. La escuela les manda las tareas y las cuestiones, todas las comunicaciones por Teams. Yo tengo el registro de asistencia de mi hijo, pero también y un niño no tiene
teléfono y los pide a los otros para jugar aunque sea Tetris. ¿Ese niño está mejor que los que tienen el teléfono? No. La gente tiene que vivir su tiempo, con lo bueno y lo malo que tiene su tiempo, pero cuando la gente empieza a hablar de lo malo de todo lo moderno, el más joven soy yo. Porque luego hay gente de 40 años que está diciendo eso y que yo los oigo, y digo, pero es que son unos carcamales que se han quedado en el pasado y no tienen capacidad de vivir en el siglo XXI.